Ya hemos visto que el emisor debe ir variando su velocidad de transmisión, aumentándola lo más posible para acercarse a la tasa de transmisión máxima sin llegar a congestionar la red. ¿Cómo va a variar esa velocidad de transmisión? Pues va a utilizar para ello lo que vamos a denominar ventana de congestión. Esa ventana de congestión va a ser el número de paquetes no reconocidos que tenga en ese momento en el aire el emisor. Cuidado no confundir la ventana de emisión con la ventana de congestión. El emisor va a estar limitado por el mínimo entre estas dos ventanas, la ventana de congestión y la ventana de recepción. La ventana de recepción, como vimos, es la que va a efectuar el control de flujo y la ventana de congestión el control de congestión. En ambos casos el emisor se va a ver limitado su emisión de tráfico por estas dos ventanas, por una de estas dos ventanas. A partir de ahora, para ver la congestión, vamos a suponer que la ventana de recepción es mayor que la de congestión, por lo tanto la que va a limitar va a ser la ventana de congestión. De forma aproximada, vemos que la velocidad del emisor va a ser cuántos bytes voy a poder enviar en la ventana de congestión por cada RTT. Es decir, si yo puedo mandar un paquete o dos paquetes o tres paquetes en cada RTT sin esperar a los ACKs, pues yo puedo, si imaginaos que tengo una ventana de dos paquetes, podría duplicarla y mandaría al doble de velocidad si dejo que envíe el emisor 4 paquetes. Esa ventana de congestión, por lo tanto, es dinámica y va a ir variando en función de la congestión percibida. Pues bien, vamos entonces a variar esa ventana de congestión para aumentar o reducir la velocidad. Pero, ¿cuánto vamos a variar esa velocidad? Pues bien, cuando detectemos una pérdida de paquetes, tendremos que bajar la velocidad de transmisión, por lo tanto reducir esa ventana de congestión. ¿Cuándo detectamos una pérdida de paquetes? Por dos motivos, o bien porque se ha terminado el temporizador, no hemos recibido el ACK durante ese tiempo y tendremos que reducir esa ventana de congestión. En este caso, en el fin de temporizador, es cuando peor está la red, porque hemos estado esperando mucho tiempo y no hemos recibido un ACK, entonces vamos a reducir la ventana de congestión, la velocidad la vamos a reducir mucho, la vamos a reducir a 1. Sin embargo, a un paquete por cada RTT. Sin embargo, en el caso de que detectemos un triple ACK duplicado por el método de la retransmisión rápida, vamos a pensar que se ha perdido el paquete. Pero estamos viendo que estamos recibiendo ACKs, es decir, la red no está tan mal como si tenemos un fin de temporizador y no hemos recibido nada. Aquí estamos recibiendo al menos ACKs. Es verdad que nos está indicando que se ha perdido un paquete, pero estamos recibiendo ACKs, es decir, hay segmentos que sí que están llegando. Por lo tanto, vamos a reducir la ventana de congestión, pero no tanto, no hasta el mínimo, sino a la mitad. Es decir, vamos a ser menos agresivos que en el caso anterior del fin de temporizador. ¿Y cuándo vamos a aumentar la ventana de congestión? Es decir, ¿cuándo vamos a aumentar la velocidad? Cada vez que recibamos un ACK. Recibimos un ACK, aumentamos la ventana de congestión, aumentamos la velocidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Depende, en dos escenarios. Al principio del todo, vamos a tener lo que se denomina la fase de arranque lento, que de lento no tiene nada, es un aumento exponencial muy rápido al inicio de la conexión o después de un fin de temporización, cuando estamos en el mínimo, ¿no? Que en el fin de temporización hemos reducido hasta el mínimo, pues cuando estamos en el mínimo vamos a aumentar muy rápido la velocidad para conseguir llegar al máximo lo antes posible. De esta forma vamos a ir aumentando por cada ACK, vamos a aumentar de forma exponencial la velocidad. También aumentaremos por cada ACK de forma lineal cuando entremos en la fase de evitación de la congestión, que ahora veremos. La fase de arranque lento lo que consiste es en que
al principio de la conexión yo voy a tener una ventana de congestión de un segmento por cada RTT. Por lo tanto, al principio yo podré enviar un segmento en un RTT. Esa velocidad es una velocidad muy baja. Por ejemplo, si el maximum segment size, que es el máximo tamaño del segmento, es de 500 bytes y tenemos un RTT típico de 200 milisegundos, la velocidad sería de 20K. Es muy baja. Sin embargo, tenemos la posibilidad de aumentar esa velocidad aumentando el número de segmentos que mandamos por cada RTT, aumentando la ventana de congestión. Lo deseable es subir rápidamente para poder alcanzar ese ancho de banda disponible, que va a ser bastante mayor que ese segmento por cada RTT. De forma que vamos a aumentar la velocidad de forma exponencial hasta que haya una pérdida de paquetes o hasta que alcancemos un umbral, que luego veremos. Esa pérdida de paquetes la detectaremos o bien porque acaba el temporizador o bien porque recibimos un triple ACK duplicado. Por lo tanto, vamos a ir incrementando esa ventana de congestión en 1 por cada ACK que recibimos. De esta forma vamos a ir duplicando la ventana de congestión cada RTT. Es decir, que aquí recibo un ACK, envío 2 segmentos. Por cada ACK que reciba de estos segmentos, envío otros 2. Por lo tanto, si recibo 2 ACKs aquí, uno y otro, pues envío 2 por cada uno de ellos, por lo tanto 4 segmentos. Aquí cada ACK que vaya a recibir, que voy a recibir 4, cada ACK envío 2 segmentos, por lo tanto enviaré 8. Luego recibiré los 8 ACKs y enviaré de los 8, enviaré luego 16. De los 16, 32. Y así iré incrementando la velocidad, duplicando la velocidad por cada RTT. Esto se denomina fase de arranque lento. Y el objetivo es alcanzar lo antes posible la velocidad del ancho de banda disponible en el canal. Hablábamos de un valor umbral. Este valor umbral es una variable que se va a mantener en TCP y que nos va a determinar a partir de qué valor vamos a pasar de la fase de arranque lento, que tenemos aquí en este esquema de diagrama de estados, vamos a pasar a la fase de evitación de la congestión. Vamos a pasar de una fase, la de arranque lento, en la cual aumentamos exponencialmente, muy rápido, la velocidad del emisor, a una fase que es evitación de la congestión, que es una fase de aumento lineal. Vamos a ir más despacio. Este valor umbral se va a determinar, al principio se va a inicializar esa variable en un valor determinado, aquí por ejemplo está inicializada a 64K, y al principio, como hemos dicho antes, la ventana de congestión va a estar a un segmento, un tamaño de segmento, un MSS. Desde el principio estamos en la fase de arranque lento, vamos a ir aumentando exponencialmente, vamos a enviar un segmento, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16, etcétera, hasta que detectemos una pérdida de paquetes. Cuando detectamos una pérdida de paquete, lo que vamos a hacer es establecer el umbral a la mitad de la ventana de congestión. Si la ventana de congestión en ese momento estaba a 32, pues vamos a poner la ventana de congestión a 16 MSS. Por lo tanto, el umbral lo que va a hacer va a ser recordar a qué velocidad se detectó la congestión por última vez y ponerla a la mitad. Ponemos el umbral a la mitad. Por lo tanto, cuando la ventana de congestión la próxima vez supere el umbral, vamos a pasar a evitación de la congestión. Es decir, cuando nos vayamos a acercar, si estamos duplicando los valores de la velocidad de emisión cada vez
pues si la última vez cuando lo duplicamos tuvimos una pérdida de paquete, en ese momento, antes de duplicarlo, lo que vamos a hacer es ir aumentándolo de forma lineal. Pasamos a la fase de evitación de la congestión y aumentamos de forma lineal. Por lo tanto, en la fase de arranque lento vamos a ir, cada vez que recibimos una CK, vamos aumentando, como se ve aquí, la ventana de congestión y vamos a esperar o bien a que haya un triple ACK duplicado o bien que haya un fin de temporización. Para, si hay un fin de temporización, ya dijimos que poníamos la ventana de congestión a 1 y además vamos a reducir el umbral, lo vamos a poner la variable a la mitad de la ventana de congestión y luego retransmitimos el segmento que se ha perdido, por supuesto. Si pasamos la ventana de congestión por encima del valor del umbral, pasamos a la fase de evitación de la congestión, que ahora veremos. Si estamos en la fase de evitación de la congestión y tenemos un fin de temporización, lo que hacemos es igual que antes. Ponemos la ventana de congestión a 1, actualizamos la variable umbral a la mitad de esa ventana de congestión y pasamos a la fase de arranque lento. La fase de evitación de la congestión lo que va a hacer va a ser aumentar esa ventana de congestión de forma lineal. Vamos a ir aumentando un segmento por cada RTT, no por cada ACK que recibimos, sino en todo el RTT. Al final hemos recibido 8 ACKs, pues vamos a aumentar un octavo por cada ACK recibido, de forma que en el total del RTT aumentemos un MSS. Por lo tanto, vamos a aumentarlo de forma lineal. Vamos a ir aproximándonos a la posible congestión de la red de forma más lenta. Todos estos protocolos se denominan protocolos AIMD, que son Additive Increase, Multiplicative Decrease, es decir, voy a incrementar de forma aditiva, más lenta, y cuando tenemos que descender la cresta, vamos a descender muy drásticamente. Vamos a aumentar cada vez que recibimos ACKs, aumentamos la ventana de congestión en un MSS, pero cuando tenemos una pérdida vamos a reducir la ventana de congestión a la mitad. Si no es por un fin de temporizador, si es por un fin de temporizador la reducimos más incluso, la reducimos al mínimo, a 1. Vamos a disminuir muy rápidamente y aumentar muy lentamente. Fijaos, aquí tenemos dos ejemplos de cómo vamos aumentando en fase de arranque lento hasta el valor umbral y luego vamos aumentando de forma lineal en la fase de evitación de la congestión. Aquí tenemos una pérdida de paquete por fin de temporización. Pues entonces lo que hacemos es reducir hasta el principio, hasta el 1. Y otra vez aumentamos de forma exponencial y luego evitación de la congestión. Fijaos que este umbral se ha fijado en base a qué ventana de congestión teníamos en el momento de la pérdida de paquete. Tenemos una ventana de 12, pues el valor umbral lo fijamos a 6. En esta gráfica vemos como la versión TCP/Reno incorpora la recuperación rápida, que es un método para, en caso de que la pérdida haya sido por un triple ACK duplicado y no por un fin de temporizador, en lugar de reducir la velocidad al mínimo, como habíamos hecho, la reduzcamos justo a la mitad y pasemos a evitación de la congestión. Se puede ver en este diagrama de estados, en el cual incorporamos la fase de recuperación rápida, en el que si detectamos triple ACK duplicado, bien desde la fase de arranque lento, bien desde la fase de evitación de la congestión, pasamos a esta fase de recuperación rápida, en el cual vamos a hacer un aumento lineal si vamos recibiendo ACKs, o bien pasamos a arranque lento si recibimos un fin de temporizador.